Hola con todos, vamos a hacer este pequeño ejemplo de una pantallita OLED conectada a un Raspberry Pi Pico. Está conectada al I12.0, eso ya lo tenemos implementado acá. Aquí tenemos la Pico que está conectada al I12.0. ¿Okay? Luego nos dicen graficar una figura geométrica según el número de lados. Es decir, si el número de lados es 3, debemos graficar un triángulo. Si el número de lados es 4, un cuadrado. Si el número de lados es 5, un pentágono. Si el número de lados es 6, un hexágono. Y así sucesivamente. Colocamos el número de lados y con eso lo graficamos. Para poder realizar esto, ¿okay? Vamos a utilizar más o menos este algoritmo. ¿Okay? La figura la vamos a graficar sobre la circunferencia de radio R. ¿Okay? Esta es una circunferencia de radio R y ahí vamos a graficar la figura. Vamos a utilizar el número de lados que sea el número de puntos. Por ejemplo, o número de vértices, ¿no? Si el número de lados es 3, necesitaríamos 3 puntos para hacer el triángulo. Si el número de lados es 4, necesitaríamos 4 puntos para hacer el cuadrado. Ahora, ¿dónde se van a ubicar los puntos? Los puntos van a estar ubicados a un determinado ángulo, ¿no? Vamos a decirle a un determinado ángulo teta. No olvidar que no importa dónde esté el punto, siempre el X va a ser R coseno de teta y siempre el Y va a ser R seno de teta. No importa este punto dónde esté, siempre el X va a ser R coseno y el Y va a ser R seno. Y el punto lo vamos a ubicar dependiendo de cuántos puntos sean, ¿no? Por ejemplo, si es un triángulo, entonces tendríamos que ubicar 3 puntos y lo vamos a ubicar cada 120 grados. Vamos a dividir esta cantidad, este ángulo total, 360, entre el número de puntos, que sería 3, por lo tanto nos saldría 120. Y eso es lo que vamos a utilizar. ¿Dónde vamos a ubicar los puntos? Cada delta, cada un ángulo de un delta. El delta va a ser 360 entre n, donde n es el número de puntos o el número de lados. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado, si n es igual a 3, por lo tanto el delta nos va a salir 120. Quiere decir que vamos a posicionar los puntos cada 120 grados. El primer punto será acá, 120 grados. El segundo punto será 120 más 120, o sea acá, 240. Y el último punto será 240 más 120, 360. Y luego vamos a graficar las líneas en cada uno de esos puntos. Ese es más o menos el algoritmo que vamos a utilizar. Si fuera el caso de un cuadrado, n nos saldría 4 y el delta nos saldría 90. Tendríamos un punto acá 90, otro punto en 180, otro punto en 270 y otro punto en 360. Y graficamos las líneas y tendríamos un cuadrado. Este es más o menos el algoritmo que lo vamos a utilizar. Para ello, vamos a empezar a realizarlo. Vamos a incluir las librerías from SSD 1306 para el módulo LED. Vamos a importar el SSD 1306 I2C, ¿no? Luego, para el I2C, vamos a importar from machine import I2C. Como el I2C indirectamente utiliza el pin, también lo vamos a tener que importar de machine. Y por último, vamos a importar el mat porque vamos a utilizar valores de pi, vamos a utilizar seno y coseno, por lo tanto vamos a importar el mat, la librería mat. Listo, creamos los objetos. El primer objeto, el I2C, okay, lo definimos en el I2C 0 porque está conectado en el pin 0 y 1 del pico, donde el SSL está en el pin número 1, el SDA está en el pin número 0 y la frecuencia es 400.000. Okay, la frecuencia es 400.000. Luego creamos el objeto LED, okay, que es el mismo nombre de esta librería. Okay, vamos a crear el objeto LED, donde sabemos que este objeto en el eje X tiene 128 y en el eje Y tiene 64. Y vamos a utilizar el objeto que hemos definido anteriormente para el I2C. Listo, ya tenemos definidos los objetos, simplemente tendríamos que realizar. Recuerden que el 0, 0, donde parten el OLED, es en este extremo, pero nosotros queremos graficar esta circunferencia en base al centro. Entonces, para ello nos vamos a ubicar en el centro primero, porque vamos a tomar de referencia el centro. Como todo es 128, la mitad es 64. Como todo el alto es 64, la mitad es 32. Nos vamos a ubicar en 64 y 32. Por lo tanto, un X sub 0 lo vamos a definir como 64, un Y sub 0 lo vamos a definir como 32. Para el centro. El radio vamos a utilizar un valor de 30, casi todo el Y, ¿ok? Casi todo el Y. El radio lo vamos a definir al 30. El N, el número de lados, vamos a ponerle 3, solo a modo de referencia, ¿no? Luego debería funcionar para 4, para 5, para 6.
El delta que hemos calculado es 360 entre el valor de n, ¿no? El delta es 360 entre n. Y listo, con esto ya deberíamos poder realizar, ¿no?, los cálculos, o ya deberíamos poder empezar a hacer las gráficas. Necesitamos el ángulo al cual vamos a posicionar, que el ángulo lo vamos a poner inicialmente en 0. Pero este ángulo depende de delta, ¿no? Por ejemplo, para este caso de 3, el ángulo debe ser 120, 240 y 360. Entonces al ángulo le vamos a sumar el valor del ángulo que tenía, que en este caso vale 0, más el delta. Para ello vamos a hacer un for k in range de... Vamos a recorrer todos los valores de n, ¿no? En este caso n0, 1, 2. Y luego vamos a hacer que ángulo sea igual al ángulo más el valor de delta. El ángulo va a ser el ángulo más el valor de delta. Donde el ángulo vale 0 al inicio, entonces ángulo sería 120. Luego para la siguiente, ángulo sería 120 más delta, 240. Luego para el último, ángulo sería 240 más 120, 360. Para comprobarlo, vamos a imprimir el valor del ángulo. Acá nos sale pin, un error, acá es, ¿no? Pin, ¿no? Listo, ejecutamos. Y correcto, 120, 240 y 360, ya está. Borramos este print para no utilizarlo y ahora sí podemos calcular el valor de x. El valor de x será r multiplicado por el coseno. El coseno usamos la librería mat.cos para obtener el valor del coseno de este ángulo, ¿no? Debería ser el coseno del ángulo. Pero este ángulo está en grados, en grados. Nosotros necesitamos en radianes. Entonces lo multiplicamos por mat.pi entre 180. ¿no? Lo multiplicamos por pi entre 180 y ya obtenemos el grado en radianes. Ahora, el x es una coordenada, ¿no? 0, 1, 2 hasta 127, ¿no? De igual de 0 hasta 63. Son 128 en el eje x, 64 en el eje y. Es un valor entero. Entonces lo vamos a convertir a entero, porque esto nos sale tipo float. Ya lo tenemos como entero. Pero nosotros no vamos a graficar, como hemos dicho, desde el 0, 0, sino lo vamos a graficar desde acá, desde el centro. Entonces, acá le pondríamos x sub 0 más este valor. El valor que tengamos más el x sub 0, porque parte del centro. De igual manera, el y, ¿okay? De igual manera el y sería y sub 0 y ya no sería coseno, sino 0. Lo mismo, pero en vez de coseno, 0. Pero acá en el y sí hay una pequeña diferencia, ¿no? Recuerden que este es el 0, 0. El x no hay problema, es hacia la derecha, pero el y no es hacia arriba, sino el y es hacia abajo. Entonces lo vamos a posicionar en 32 y sería menos el valor, ¿no? Menos el valor, porque el y es hacia abajo. Entonces este y no es hacia arriba, sino es hacia abajo, porque el eje es contrario, ¿no? El eje es contrario. Y listo, ya tenemos el eje x, el eje y. Ahora lo que seguiría ya sería graficar. Pero para graficar necesitamos dos puntos. ¿Ok? En otras palabras, para la primera iteración estamos acá. ¿Ok? Va a ser el cálculo, ¿no? R coseno de 120, R seno de 120, ya tenemos el primer punto. Pero para graficar necesitamos el siguiente. Entonces, para el primer caso no vamos a graficar. Para el primer caso vamos a pasarnos al siguiente. Pero este punto necesitamos guardarlo, ¿no? Este punto necesitamos guardarlo, porque cuando estemos en el siguiente caso, este va a ser mi x y mi y necesitamos el punto anterior. Entonces, vamos a crear acá una variable. Vamos a poner primero igual a true. ¿Ok? Y vamos a decir if, si primero es idéntico a true, ¿ok? Si primero es idéntico a true, este primero lo ponemos a false, para que ya no vuelva a entrar ahí. Y luego guardamos x1 igual a x, y1 igual a y. Guardamos, el x y el y en la variable x1 y 1. Y en la siguiente iteración ya utilizamos x1 y y1. Entonces acá vendría el else, ¿ok? Acá vendría el else. Y acá sí ya graficamos, ¿no? Acá ya tenemos nuestro x y nuestro y graficamos con nuestro x1 y y1. Entonces tendríamos oled.line. Vamos a graficar con x1, y1 y con x, y. Luego, para que la gráfica sea visible, se pueda ver, le vamos a colocar en 1 y luego lo mostramos, oled.show. Y listo, con esto ya lo habríamos implementado. Pero luego ya hicimos esta gráfica, pasamos al siguiente punto, calculamos el nuevo x y el nuevo y nuestro x1, y1, o sea, nuestro punto anterior debería ser este.
Entonces tenemos que actualizar este punto como nuestro nuevo punto anterior. En otras palabras, x1 igual a x y y1 igual a y. Pero es lo mismo que está dentro del if, ¿no? Es lo mismo que está dentro del if. Entonces no tiene sentido volverlo a repetir, sino lo sacamos del if y acá lo borramos. Y listo, no importa el if, el else, sea cual sea, siempre va a guardar los valores como la coordenada anterior. Y listo, ya debería con esto funcionar. Vamos a imprimir fin de programa. Ejecutamos, vamos a encender la cámara. Ok, tenemos ahí la pantallita y ejecutamos. Salió fin de programa y miren, hemos graficado estas dos líneas, pero no graficó la de acá. ¿Por qué no graficó la de ahí? Fuimos acá al primer punto y no hicimos nada, simplemente guardamos el punto. Luego llegamos al siguiente punto, luego graficamos la línea entre estos dos puntos y este nuevo punto lo guardamos para el siguiente. Luego llegó a este nuevo punto, graficamos la línea y ahí terminó el programa. No hemos graficado esta línea de acá, ¿no? Correcto, está en lo correcto. Entonces, para solucionarlo, lo más sencillo es simplemente le aumentamos acá un bucle más en la iteración. Un bucle más para graficar esto. A ver, ejecutamos. Y miren, ahí sí ya graficó el triángulo. Esto debería ser genérico. Vamos a ponerle 4. Y tenemos un cuadrado. Vamos a ponerle 5. Correcto. Vamos a ponerle 6. Correcto. Vamos a ponerle 10. Correcto, ¿no? Grafica de manera correcta. Si le ponemos 40 ya prácticamente es una circunferencia, ¿no? Ya prácticamente es una circunferencia. Listo, vamos a pedir que este valor lo ingrese por teclado y con eso estaríamos finalizando. Para que lo ingrese por teclado, acá en el n que nos va a pedir, ok, antes de esto vamos a poner un continuar igual a true. Vamos a hacer un bucle infinito, while continuar, dos puntos. Y acá vamos a poner, en este caso, esto de acá. Este n va a ser un input. Input, digite el número de lados, ¿no? Digite el número de lados. Dos puntos. Ahora, if, si este n es idéntico a la letra z, vamos a hacer que ahí termine el programa. Ok, si este n es idéntico a la letra z, vamos a hacer que ahí termine el programa y vamos a poner continuar igual false y acabó el programa. Caso contrario, else, vamos a hacer que este n sea igual a un entero de n, ¿no? Recuerden que como input nos devuelve un string. Entonces lo vamos a convertir en entero y listo. Todo lo que hemos hecho debería ya funcionar. Vamos simplemente a acomodar. Vamos a acomodar todo ahí. Vamos a acomodar todo ahí. Listo, ya lo tenemos ahí listo para realizar. A ver, ejecutamos. Ok, nos pide el número de lados. Le ponemos 3. Gráfico un triángulo. Le ponemos 4. Un cuadrado, 6, un hexágono, pero no borra el anterior, ¿no? No borra el anterior. Vamos a corregirlo y vamos a probar si el fin de programa funciona. Le ponemos la letra Z, fin de programa, correcto, ¿no? Ha funcionado, terminó el programa. Todo está bien, solamente nos falta acá en el else, ¿no? Una vez que no es la Z, vamos a poner oled.fill, lo vamos a poner en 0 y lo vamos a mostrar. Y con eso ya lo estaríamos borrando, ¿no? Vamos a ejecutar. 3, ponemos 4, correcto, le ponemos 6, correcto, le ponemos 10, correcto, le ponemos 50, ya es una circunferencia, le ponemos 3 y listo, está funcionando de manera correcta. Le ponemos Z y acaba el programa. Ok, entonces espero que el video les sea de utilidad, es una buena práctica hacerlo con la pantallita OLED y el pico. Listo, muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.